buenas noches, sancarlistas. Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a la segunda emisión de NotiUSAC. Como de costumbre, tendremos importante información para compartir con ustedes. Empecemos. El día de hoy en NotiUSAC tendremos la participación de un invitado muy especial en nuestra sección Un Paso en el Pasado, con el tema La Contrarrevolución de 1954. Con ustedes, el historiador Kevin José Flores Alvarado. Kevin, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alicia. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, Kevin, cuéntanos un poco sobre el tema. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo ocurrió la contrarrevolución? ¿Y cuál fue el fin de ella? Bueno, Alicia, déjame decirte que la contrarrevolución fue un movimiento político y militar orquestado por Estados Unidos, la United Fruit Company y algunos terratenientes guatemaltecos que provocó la renuncia el 27 de junio de 1954 del presidente de Guatemala en aquel momento, quien era Jacobo Arbenz Guzmán, a quien acusaban de comunista. ¿Por qué Estados Unidos participó en un movimiento en Guatemala y quiénes eran los interesados a cargo de tal movimiento? Porque las posiciones en Guatemala estaban definidas en una alineación de fuerzas contrarias al gobierno del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz Guzmán. Estas estaban compuestas en primer lugar por el gobierno estadounidense del presidente Dwight Eisenhower y especial su secretario de Estado, quien era John Foster Dulles, así como también formaba parte el hermano de este mismo, que se llamaba Allen Dulles, director de la Agencia Central de Inteligencia, más conocida como CIA. Y de parte del territorio guatemalteco, ¿quiénes eran los que estaban en contra del mandatario Jacobo Arbenz Guzmán? En segundo lugar, siempre estuvieron en contra del gobierno guatemalteco de turno. Se encontraban la United Fruit Company, propietaria principal de tierras en el país, y entre cuyos accionistas se encontraban los hermanos Dulles. A la vez también la acompañó la alta jerarquía de la Iglesia Católica, encabezada por el arzobispo Mariano Rosell Arellano, quien había suscrito y divulgado la carta pastoral contra los peligros del comunismo en Guatemala. También se encontraba en contra del presidente guatemalteco la mayor parte de los terratenientes del país, algunos de ellos agrupados en la Asociación Guatemalteca de Agricultores, AGA, quienes veían el proceso de reforma agraria como una amenaza de sus intereses. ¿Qué otros países se vieron involucrados en este movimiento contra el gobierno en turno en Guatemala? Pues déjame decirte que entre los países estuvieron el gobierno de Nicaragua, la República Dominicana y el gobierno de Honduras, fuertemente comprometidos con los intereses de la compañía bananera, y no se encontraban a gusto con el mandatario guatemalteco. Y dime, Kevin, ¿quiénes estaban a favor del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán? Pues a favor del presidente guatemalteco se encontraban varios partidos políticos de distinta ideología, algunos de ellos con cierta reticencia y diferencia de opinión. Entre los que apoyaban al gobierno guatemalteco decididamente se encontraba el Partido Guatemalteco de Trabajo. También los respaldaban los sindicatos, ligas campesinas y comité de reforma agraria, que juntos conformaban los comités de defensa de la revolución. A su vez, también encontraban implícito el apoyo del ejército de Guatemala. Y por último, en apariencia, el presidente guatemalteco contaba con el apoyo político formal de algunos gobiernos de América Latina y algunos gobiernos de Europa. Sin embargo, no fueron reales, por lo tanto terminaron siendo factores en contra del propio gobierno de Arbenz. Y dime, ¿cómo era el ambiente que se vivía con la diferencia de ideologías? Pues déjame decirte que en esta confrontación se daba en el marco de la Guerra Fría y se hacía cada vez más áspera en cuanto al nivel ideológico. Era asimismo el momento de la Guerra de Corea, y dentro de los Estados Unidos se daba el fenómeno del marcatismo como persecución en contra de intelectuales y artistas acusados de comunistas.
Y por último, ¿podrías darnos una cronología de cómo pasaron los acontecimientos más importantes de la contrarrevolución? Sí, pues déjame decirte que la primera confrontación sería con Estados Unidos, y esta se dio en el marco de la 10ª Conferencia Interamericana. Esta fue realizada en Caracas durante marzo de 1954. En abril se empezaron a ver movimientos de los agentes de la CIA, grupos hondureños y panameños, preparándose para una invasión precedida por insistentes ataques aéreos. Durante junio en Guatemala se vivió una confrontación irremediable, donde surgieron transmisiones de radio por la iglesia en contra del presidente guatemalteco Arbenz Guzmán. Se denunció un complot internacional en las Naciones Unidas. En mayo, Arbenz se reúne con el presidente de los Estados Unidos para disminuir la tensión. En junio, fuerzas invasoras aparecen en los puntos estratégicos. El 18 de junio cruza la frontera Castillo Armas. El 21, la mayor parte de los rebeldes en Puerto Barrios son derrotados. El 25 se apoderan de Chiquimula. El 27, Jacobo Arbenz renuncia a la presidencia y Castillo Armas ataca a Chiquimula, pero fue vencido. Y el 29 de junio, Monzón toma el control de las juntas de gobierno y solicita negociar con Castillo Armas. Bueno, pues Kevin, un gusto que hayas estado con nosotros esta noche, más oportuno que nada, y sobre todo contagiarnos esa pasión por la historia y lo que significa lo que somos hoy. Pues muchas gracias, el gusto fue mío. Alicia, muchas gracias por la invitación del día de hoy. Y hasta aquí la información de hoy. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NotiUSAC, el noticiero de los sancarlistas. Hasta la próxima.